¿Qué tal? Mi nombre es Daniel Jarvio. Para los que no me conozcan, soy estudiante de Ingeniería en Alimentos. Y sí, me parece que fue ayer, hice una pregunta acerca de qué es mejor. El utilizar las bolsas de plástico, la bolsa de tela o la bolsa de cartón. Entonces pienso que es un tema un poco interesante porque creo que no es lo que pensamos. Entonces, lo abordaré un poco con el fin de desmenuzar ahí algunas dudas que surgen acerca de lo del plástico, acerca de las bolsas de papel, que si es mejor una bolsa de tela, y pues vamos, veamos. Por ejemplo, en la parte del plástico, eh, tenemos un problema, y eso ya lo sabemos todos, ¿no? O sea, que el planeta tiene un exceso de plástico, los mares y etcétera. O sea, eso ya no es necesario meterse más. Pero lo que sí es de que, por ejemplo, en las botellas de plástico, como vamos a suponer en las botellas de agua, en la industria alimentaria se hacen ensayos de simulación y en esos ensayos de simulación lo que se hace es ver qué cantidad del envase pasa al producto, porque eso sucede, o sea, está en contacto directo todo el tiempo, entonces es lógico que una parte del envase esté pasando al alimento. Entonces, a lo mejor en algún momento ya habían escuchado que, no sé, que las botellas Cielo, las Ecoflex, liberaban sustancias cancerígenas y todo esto. Y pues sí, sí es así, pero hay unos límites. Entonces, la industria lo que se encarga es pone unos simuladores adentro del envase, se hacen pruebas y se verifica que los límites estén dentro del rango para que no causen ningún daño a la salud. Entonces, pero eh, el problema cae cuando vamos a suponer que nosotros vemos y, y está la opción en que se estén poniendo los alimentos en envases de cartón. ¿Sí? Por ejemplo, las pizzas, que las he visto, el sushi, y otros alimentos con el fin de ayudar al medio ambiente. Eh, y pues esto del todo es cierto, pero es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque en el caso de los plásticos se hacen ensayos de migración y todo eso se tienen parámetros en donde pues no pueden migrar la sustancia del envase al alimento. Para el caso del papel no hay, o del papel o del cartón, como le quieran llamar. Entonces no hay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros estamos, por querer ayudando al medio ambiente, estamos reciclando libros, periódicos, revistas, o sea, todo se recicla, y sobre todo, por ejemplo, las tintas de los periódicos, las tintas en la impresión de algunos empaques, y se vuelve a reciclar todo, y entonces eso se pone en contacto con el alimento, y ahí es donde entra el detalle. Entonces, y por ejemplo, intenté indagar un poquito en muy ligeramente para la parte de México, y pues resulta que no tiene legislación, como era de esperarse. Entonces, como no hay legislación, me vi por ejemplo a países más desarrollados como lo son Europa. Europa tampoco tiene legislación. Entonces, como Europa tampoco tiene legislación, pero ellos ocupan advertencias y consejos de la Unión Alemana, de la Unión Europea, de las leyes de los Países Bajos. Entonces, pues toman todos esos, digamos que consejos, y así es como que van armando las empresas que se dedican al empacado de alimentos con envases de cartón para poder dar algún tipo de seguridad a los alimentos. En el caso de Estados Unidos, ellos sí tienen una legislación, o sea, ellos sí. Para el caso, por ejemplo, de países todavía un poquito más, tal vez igual de desarrollados, pero que son un poco más delicados con este tipo de temas hacia la salud, es el caso de Suiza. Suiza tiene prohibido el uso de empaques de cartón o de plástico para que estén en contacto con alimentos. Entonces, pues ya más o menos nos estamos una idea
de lo delicado que es. Y pues, por ejemplo, algunas agencias como es la EFSA, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, pues sí le preocupa un poco esto, porque aunque tiene límites, los límites se pueden controlar, pero solamente, como les decía yo, en la parte de los plásticos, más no en la parte de los de cartón y los reciclados. Bueno, entonces, pero también hay unas sustancias en específico, las que son las MOSH, MOSH, y las MOA, MOAH. Esas sustancias, de acuerdo con la evidencia científica, son cancerígenas. Igual hay límites, pero son cancerígenas. Entonces, esos límites, de igual manera, están para el plástico. Pero cuando empiezas a hacer ensayos en envases de cartón, te das cuenta que sobrepasan los límites. Y esto, por ejemplo, hay un ensayo que hace una experta española, Gemma del Caño, por si gustan, digamos que meterse un poquito a eso, en donde, por ejemplo, el límite es 0.5 miligramos por kilo. Y para las MOSH es 0.2 miligramos por kilo. Entonces, él lo que hace es ver algunos de los envases, y algunos pues sobrepasan demasiado, llegan a 82 miligramos por kilo, y otros llegan a hasta 4 puntos y algo por kilo. Entonces, si sabemos que el límite está muy por debajo de lo que se logró encontrar en materiales en envases de cartón o de papel, pues entonces sí está teniendo ahí un peligro. Entonces, volvemos a lo de las bolsas. Entonces, las bolsas no es como que lo más ideal, ¿sí? Para aspectos de la salud. Entonces, estamos intentando lo ecológico, no funciona. Estamos intentando entonces a lo mejor con envases de plástico, pero tenemos un problema con el plástico. Ok, entonces ahí hay un problema, ¿no? Y a lo mejor sea algo que casi no se escuche, pero pues evidentemente estamos en México, y pues decir las cosas que hacen falta aquí, cosas que no hay legislación, pues ya está por demás. Entonces, es algo que los países desarrollados están tratando, y es algo que a lo mejor, bueno, que yo consideré que valía la pena también, pues divulgar, compartir. Y ahora vamos con la parte de la bolsa de la tela. De la bolsa de tela, ese tiene un problema un poquito más grave. ¿Por qué digo más grave? Porque, por ejemplo, para el caso de una bolsa de algodón, hay veces que decimos, bueno, pues vamos a ir al súper, voy a ir al súper, y pues te llevas tu bolsa de tela, ¿no? Porque pues quieres ayudar al medio ambiente, y que no y sin bolsa, por favor, y esas cosas, ¿no? Que no lo juzgo, pero que también hay que tener en cuenta muchos factores. Por ejemplo, para el caso de la tela, para que tú puedas hacer un beneficio con esa bolsa de tela, tú tendrías que usar 352 veces esa bolsa de tela para igualar la huella de carbono con 3 bolsas de plástico. ¿Sí? Bueno, no sé si me expliqué. Tú usas 353 veces la bolsa de tela, y eso es equivalente a la huella de carbono que dejó lo de 3 bolsas de plástico. Entonces, pues honestamente no sé si vayamos, yo honestamente no creo poder usar una bolsa de tela 353 veces. Entonces, y si lo haces menos de eso, pues entonces te sale mucho mejor usar una bolsa de plástico. Entonces, ahora a eso agrega que a lo mejor a veces vas al súper y ves otra bolsa de tela mucho más bonita que la que tú llevabas, y también la compras. Entonces ya son otras 353 bolsas, y tendrías que usarla, y pues eso, entonces tendrías que usarla aún más veces en lugar de poder usar muy bien una de plástico, y se acabó, ¿no? Ahora también otro problema que tiene es de que en una sola bolsa tú combinas todos los productos. Entonces, por ejemplo, en el caso de la listeria, que sí puede vivir en la tela, lo que pasa es que, por ejemplo, tú metes, no sé, metes carne, metes pescado, pero también metes frutas y verduras. Entonces, pues ahí lo que está ocurriendo es una contaminación cruzada, y que a pesar de que tú laves esas frutas, que a veces no lo haces,
no lo hacemos, pues ahí es donde vienen las enfermedades. Y pues bueno, a lo mejor tomemos la listeria como algo que no escuchamos todos los días, pero repito, como estamos en México, no, pues también no vemos alertas sanitarias ocasionalmente, pero pues ahí tenemos a España, le ocasionó 3 abortos y varias, algunas muertes, varios despidos, demandas y cierres de fábrica por listeriosis. Entonces, no hace falta que suceda en México para no tener la evidencia, pues de lo malo que es esa idea. Entonces, bueno, para que tú pudieras usar tu bolsa, es después de ir al súper, tendrías que lavar también tu bolsa. Entonces, pero lavar tu bolsa es ponerla a hervir durante cierta temperatura, durante cierto tiempo, y pues son cosas que tampoco vamos a hacer. Entonces, ni el papel, ni el plástico, ni la tela. Entonces, ¿cuál es la solución, no? Ahí es donde entra el dilema. Pero hay una solución. Hay una solución, bueno, hay muchas soluciones, pero dentro de una de ellas es, por ejemplo, y a lo mejor muchos lo estuvieron pensando, en el de dices, bueno, pues uso biodegradables. Y esto, pues, sí y no. Sí, no. Porque, por ejemplo, tenemos que un envase biodegradable es a lo mejor aquel que lo usas a partir de almidón o que es de cáscara de plátano o un tipo de... Entonces, que sea de ese producto no lo hace biodegradable, ¿sí? Porque así como se pueden hacer de esos productos solamente degradables, como cualquier plástico, también del plástico o del petróleo se pueden hacer productos biodegradables. Entonces, uno no quita que sea de otra cosa. Ahora, biodegradables es de que bajo ciertas circunstancias de temperatura, ambiente, humedad, los microorganismos puedan destruir ese envase. Y hasta ahí, ¿sí? Entonces, lo que se debería de usar y que incluso no teníamos mucho el concepto o incluso no lo conocemos muy bien es el término compostable. A lo mejor a muchos no les suene, a lo mejor a muchos sí, pero ese ocurre lo mismo que con el biodegradable, pero aparte de hacer de destruirse por acciones del microorganismo, lo que hace es que se hace también una composta. Entonces eso ayuda también a la tierra, a que se siga fertilizando y un montón de cosas más, ¿sí? Porque no todo lo biodegradable es como que lo mejor. Por ejemplo, se puede hacer biodegradable, bueno, del papel. Bueno, y del papel están hechos, por ejemplo, tus libros, si es que tienes algún libro. ¿Y por qué no se están degradando tus libros, no? Entonces, porque también nos están dando las condiciones óptimas para que se pueda biodegradar. Sí, en el caso de los compostables, esos así incluso aunque los tengas en algo hermético, llega el punto en donde se empiezan a degradar y se hacen una plasta y sirven al medio ambiente. Entonces, los compostables es la solución. El problema de los compostables, que por ejemplo, un plástico, por ejemplo, estos lentes podrían ser biocompostables o bien de plástico degradable, o sea, como cualquier plástico. Los biocompostables no se pueden diferenciar de un plástico como tal. Entonces, pues ahí entra el detalle. Porque cuando nosotros lo mandamos a reciclar, no separamos, bueno, esto es biocompostable con los biocompostables, es plástico con el plástico. No, entonces lo revolvemos. Entonces, y cuando revolvemos un biocompostable con un degradable, con un plástico normal, el biocompostable deja de ser biocompostable y ya se convierte también en un degradable. Entonces ya no ayuda como tal, o sea, ya no cumple su función porque los está revolviendo. Entonces ahí entra el problema, que no podríamos diferenciarlos. Ahora, los compostables tal vez no lo hemos escuchado mucho, porque pues en México, pues es México, no se ve tanto ese tipo de envases. Sin embargo, apenas hace unos días me parece, sí, me parece que el veintitantos, principios de septiembre, que Bimbo acaba de anunciar, por ejemplo, por poner Bimbo, acaba de anunciar que sus envases, en los de pan Bimbo,
ya son biocompostables. E incluso pueden checar en internet o en Twitter, falta nada más googleas, y ellos acaban de avisar eso, que las hicieron biocompostables. Y lo que menciona el director de Bimbo es de que todos sus envases de Bimbo, o sea, son biodegradables. O sea, eso hasta ahí, y es lo que les estaba explicando. Son biodegradables, pero pues eso o sea, no ayuda, o sea, se degrada y fin. Pero y si tiene las condiciones óptimas, sí, si no, pues ahí va a estar también mucho tiempo. Pero el biocompostable no. El problema va a ser que aunque, por ejemplo, Bimbo hiciera todo su producto biocompostable, todos sus envases biocompostables, pues si nosotros no los separamos de los plásticos de los plásticos degradables, pues va a sacar lo mismo. O sea, no se cumple ningún punto. A lo mejor como empresa está cumpliendo, está intentando ayudar, digamos que al planeta y ese tipo de cosas, pero como tampoco existe legislación aquí ni que obliga a las empresas a hacer plásticos biocompostables, pues se pierde todo eso. Entonces es algo un poco complicado, pero la solución en ese caso es reutilizar. Reutilizar es lo mejor. Supongamos que tienes una bolsa de cartón, una bolsa de plástico y una bolsa de tela y vas a hacer súper, lo correcto es reutilizarla de plástico. Sí. Entonces sí, creo que lo primero que queda es pues no juzgar a quien está a lo mejor utilizando una bolsa de plástico y pienses que bueno, ¿y por qué lo está usando? Y ese tipo de cosas, ¿no? Pero pues no sabes si a lo mejor esa persona está reutilizando, sí, por no querer a lo mejor hacerse algún tipo de daño a la salud. Entonces lo que queda es no criticar las bolsas de plástico, reutilizarlas, porque es mucho menor su huella de carbono que una de tela. Y pues y pues también pueden estar en contacto algunos plásticos en este caso, pues con los alimentos. Y no pasa nada, a diferencia de lo del papel, que como ya les expliqué, hay algunas sustancias que migran a los alimentos. Son cancerígenas, por supuesto que sí, son peligrosas, claro, pero pues no a todos nos importa. Y pues decidí hacerlo en video para que pues fuera un poquito más entendible, porque estarlo escribiendo a veces es un poquito tedioso, y en caso de que a lo mejor queda alguna duda o ese tipo de cosas, en cuanto a los datos, pues basta con escribir un mensaje y te paso la literatura científica de cualquier dato que haya yo mencionado. Y pues bueno, vale, eso es todo.